Bueno, siendo las 18, si les parece, arrancamos. Y bueno, después se van sumando, igual como siempre van a quedar grabados, así que pueden acceder posteriormente al teórico. ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha. Sí, se escucha Bien. bien, sí. Bueno. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Victoria Bebé. Yo soy docente de grado 2 de la Clínica de Prostodoncia Removible 1 y Gerontología. Hoy nos toca tratar el tema de estética. Vamos a ver vamos a empezar con todo lo que serían los conceptos generales de lo que es la estética, de cuáles son los parámetros que orientan a la estética en odontología y cómo vamos a ir orientando con esos parámetros a la construcción de nuestra rehabilitación con esos principios de estética. Empezando primero por definirla. La estética es una rama de la filosofía que se origina en la antigua Grecia, en pensadores muy famosos como lo son Platón, Aristóteles, y es un término que deriva del griego entonces también, que se adopta por el filósofo Baumgarten en el 1735 y la define como una comprensión de los principios y los parámetros visuales que generan una imagen placentera y permiten analizar lo bello. Si leemos esta definición con un poco de detenimiento, vemos que implica algunos puntos importantes. La comprensión de principios y parámetros visuales hace referencia a cómo un individuo va a percibir algo que está visualizando y cómo lo va a interpretar de manera de determinar si eso que está observando es bello, es placentero o no lo es. Y ahí podemos ver que si esto la belleza, esto de la belleza se encuentra en el ojo de quien la mira, puede sugerir que no existe un parámetro universal, y por eso todo esto bien mencionado de que la estética es subjetiva. Y sí, la estética en cierta medida va a tener cierto grado de subjetividad, pero es cierto que en el arte existen, en el arte y también en la naturaleza, o sea, en lo que es en definitiva la estética, existen principios que pueden realzar lo atractivo de cualquier objeto. Y esto también se aplica a lo que va a ser nuestra rehabilitación en estética. Cómo nosotros vamos a lograr que una rehabilitación sea percibida como estética, natural y armónica para la mayoría de las personas. Hasta acá se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto, Vicky. Bueno, bien. La estética, entonces, como decíamos, se ha vinculado a se ha vinculado, no, se ha visto influenciada o se ve influenciada en su apreciación por ciertos factores como lo son la cultura, como ser, por ejemplo, las culturas occidentales y orientales, las culturas indígenas, que pueden determinar qué es estético y qué no es estético para unos y otros de manera diferente. Aspectos de grupo étnico, también psicológicos, la edad del paciente y las épocas, que obviamente lo que antes quizás era considerado estético, al día de hoy ha evolucionado y se han generado otros parámetros que hacen que algo sea estético. Y en odontología, este es un video que en realidad, buscando ver qué poner para introducir, lo encontré en YouTube y en realidad es un video que lo que hacen es decirle a las personas, es en Buenos Aires, y le dicen a las personas que son bonitas y cómo reaccionan esas personas. Y un poco con esto se ve relacionado lo que es la odontología estética. No es una disciplina en sí misma, es simplemente algo que está presente en todas las áreas del tratamiento de odontología, o sea, en todas las ramas y en todas las disciplinas. ¿Y por qué? Porque la estética y la sonrisa están vinculadas a muchos aspectos de la vida cotidiana, como son la vida de relación, la satisfacción personal, vínculos entre personas, el aspecto laboral, la popularidad. Y a través de la sonrisa y la estética dental, el paciente va a expresar, perdón, el individuo en realidad va a expresar un sinfín de emociones, de sensaciones, y va también a establecer un lenguaje que es el llamado lenguaje no verbal, eh, a través de esa sonrisa y de cómo se expresa la misma. Por eso vemos que las necesidades estéticas y las expectativas pueden ser diferentes en los distintos pacientes, y puede que haya pacientes con gran expectativa y necesidad de restituir o de tener esa estética que ellos consideran ideal o que se considera ideal, y otros que no lo van a tener tanto. Es importante
constatar esto cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro paciente. Les va a pasar cuando tengan que interrogar al paciente sobre su motivo de consulta, que muchos van a concurrir porque desean justamente tener sus días en esa estética que perdieron por el paso de los años, y otros que no le van a dar nada de importancia. Pero es importante buscar equilibrar todos esos elementos que van a lograr que la rehabilitación, junto con siguiendo los parámetros de estética, sea armónica con ese individuo. Y poder tratar de colmar al máximo las expectativas sin dar falsas expectativas. Y ahí acabamos con que muchas veces nuestros pacientes fundamentalmente pretenden algo que a veces no les podemos brindar con nuestra rehabilitación. Entonces ahí es cuando tenemos que entender y manejar esos deseos del paciente y esos parámetros que se consideran armónicos y naturales para ellos. En prostodoncia, entonces, lo que vamos a buscar es crear y armonizar la rehabilitación protésica con la cara del paciente. De esta manera el resultado va a ser estético, armónico y va a resultar bello, atractivo. Hay una frase de Saizar que siempre se menciona en los teóricos de estética, y es que el mejor aparato de prótesis es aquel que no se distingue como tal. Esta es una frase que trae aparejados muchos elementos que venimos mencionando. El conocer cómo se deben posicionar los dientes, qué color, qué forma, qué tamaño deben tener, cómo debemos restituir las características faciales perdidas, van a lograr que esa prótesis para cada individuo, adaptada a cada individuo, logre una armonía con esa cara del paciente y se vea natural. Entonces, conocer esos elementos que nos van a orientar a la construcción con esta filosofía va a hacer que la prótesis se vea natural, y por eso habla de que el que no se distinga como una prótesis va a ser lo más estético o el mejor aparato de prótesis. Y ahí entramos en los que serían las denominadas guías para obtener la armonía en la estética dentofacial. ¿Qué sería esto? Bueno, justamente, dijimos que la estética puede ser en cierta medida subjetiva por quien la aprecia, pero también existen parámetros que permiten determinarla y permiten generar que algo nosotros lo veamos como placentero. Con estas guías lo que nosotros queremos es justamente, como dice la palabra, dentofacial, es generar una sonrisa, una rehabilitación que sea armónica con las características faciales de la persona. Y también ir un poco más allá, y muchas veces tener en cuenta aspectos como ser la personalidad del individuo, que pueden tener relación, de acuerdo a muchos autores que lo plantean, con lo que es la estética dentaria. Normalmente la visualización frontal es la que se considera como el punto de partida y la más adecuada para ver desde el punto de vista global al paciente. En cuanto al objetivo de restituir ese tercio inferior de cara, los parámetros guías básicos que pueden, como que sería orientar desde el punto de vista estético y que están como que guiando la estética en sí, serían los principios de proporción, de dominio y de simetría. La simetría en realidad en sí misma estrictamente en odontología no va a ser exacta, porque existe lo que es lo natural y lo que tiene ciertas irregularidades que se presenten pueden ser estéticas, pero sí, como vamos a ver ahora, la determinación de una correcta línea media y esa simetría facial correspondiendo con la simetría dentaria es considerado estético. En cuanto a las proporciones, vamos a ver que la proporción es un principio que está presente en la estética, tanto en las proporciones faciales como en las proporciones dentarias. Y por último, lo que es el dominio. Y en el dominio vemos que el tercio inferior de cara cobra un rol bastante significativo en el aspecto estético total de ese paciente. Cuando nosotros lo miramos de frente o de perfil, vemos que fundamentalmente de frente, ¿no? Pero vemos que ese tercio inferior de cara, cuando no tiene las características que debe tener, cuando vemos un gran colapso labial, una pérdida de dimensión vertical en el desdentado, cobra un rol bastante significativo y el restituirlo va a ser sumamente impactante en el resultado final. ¿Por qué? Por todo lo que veníamos mencionando hoy, porque el tercio inferior de cara es dominante, porque se encuentran los labios, porque se encuentran los dientes y porque involucra mucho de ese lenguaje no verbal que hoy mencionamos. Acá vemos cómo un paciente desdentado tiene características bien particulares, como esto ya algo vieron en el teórico de diagnóstico y no es mi objetivo repetir, pero sí recordar que
nosotros vamos a lograr, mediante estos principios, restituir estéticamente a todas estas situaciones que se ven producto de la dentación. Como por ejemplo, en el perfil vemos ese colapso y ese perfil cóncavo, y una falta total de soporte labial, y bueno, por supuesto, de todos los músculos peribucales. ¿Qué es lo que vamos a ver en el análisis frontal del paciente? Nosotros, fundamentalmente, como desde el punto de vista global, vamos a ver o evaluar lo que es la forma facial. La forma facial, ¿por qué la evaluamos? Porque, bueno, hay autores, hay un autor que es Leon Williams, que en 1914 planteó, estamos hablando de muchos años atrás, planteó una relación de la forma facial con la forma dentaria. Conocer las líneas que tiene la cara, conocer esa forma, nos puede dar cierta guía y orientación luego en la selección de dientes, que más adelante lo vamos a ver. Si bien no es una referencia que esté totalmente probada, pero van a ver que muchas no lo están, pero siguen siendo las normas y los principios que siguen manejando el día de hoy. Otro concepto importante a tener en cuenta es la línea media. Se dice que la línea media es el punto de partida para ver las asimetrías. De ahí partimos y de ahí seguimos. En cuanto a la evaluación de la línea media, nosotros ya lo vieron en el teórico de los registros intermaxilares, que la determinamos en el momento cuando estamos trabajando con los rodetes y vamos a tomar el registro de arco facial. Nosotros en este momento que estamos construyendo, ya pasamos a esa etapa y vamos a construir, a seleccionar nuestros dientes, debemos nuevamente repasar esa evaluación de la línea media. Normalmente coincide en el 70% de la población con la línea media facial, la dentaria y el filtrum labial, y se considera, ahí va, como un punto, un parámetro visual sumamente importante para determinar estéticamente a un paciente, la coincidencia de la línea media con la línea media interdentaria. Muchas veces la inclinación de esa línea media, ustedes eso lo van a ver cuando se enfrenten a la prueba de dientes, cuando ven que un enfilado no está del todo bien, y ven normalmente una inclinación de la línea de los incisivos, de los ejes de los incisivos, que genera una inclinación justamente de esa línea media, suele ser bastante más ofensiva que un desplazamiento. El grado en que el desplazamiento va a influir en lo que nosotros percibamos como estético o no, es muy variable y depende mucho de quién lo observa, pero sí debemos acercarnos siempre a coincidir con la línea media facial y en lo posible que nunca se perciba esa inclinación que resulta muy antiestética. Cuando nos encontramos con alguna estructura desviada, como ser la nariz, por ejemplo, que suele pasar bastante frecuente, hay que intentar, siempre volvemos lo mismo, que la línea sea lo más recta posible, lo más coincidente con el resto de las estructuras, y si fuera muy pronunciada esa desviación, bueno, acompañarla ligeramente para lograr un poco más de armonía, pero siempre tratar de coincidir. Para delimitar la línea media, esto ya lo han visto, vamos a tener 3 puntos, que son entonces la glabela, el filtrum y el mentón. La línea media la vamos a delimitar luego, la vamos a ver en la etapa cuando estemos con los rodetes, pero bueno, ya lo dejamos delimitado. Y esa línea media con la interacción de otras líneas que se denominan, que son líneas horizontales, permiten establecer, como dice Fradiani, como un esquema que va a dar como las características generales del rostro y va a permitirla establecer o no asimetrías. Normalmente esas líneas, para que sea un paciente que sea simétrico y adecuadamente percibido como estéticos, deben ser paralelas, y una de las líneas que más utilizamos y que es bien referenciada es la línea bipupilar, que vieron que para determinar el plano de orientación es una referencia que permite establecer el paralelismo con el mismo. En cuanto a la proporción que hoy mencionábamos, la proporción facial es importante y debemos pensar en que los tercios faciales deberían ser proporcionados para lograr esa armonía estética. Y recordar, por supuesto, todo aquello del dominio de ese tercio inferior de cara. El visajismo. El visajismo es un término que deriva del francés, de la palabra visage, que es cara. En realidad el objetivo del visajismo es establecer qué rasgos de la personalidad, y ahí esto es algo de lo que hoy mencioné, qué rasgos de la personalidad y qué emociones se expresan a través de la apariencia de una persona, y aplicado a la ontología va a ser qué
qué rasgos se expresan a través de su sonrisa. Entonces, conociendo cómo es ese paciente o qué desea expresar con ese paciente, es que vamos a seleccionar en cierta medida, bueno, formas dentarias, disposición de los dientes, y eso nos va a dar una imagen o un concepto de ese individuo. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que existen líneas, existen formas y colores que ellos lo llaman símbolos arquetípicos, que son interpretados por todos, independientemente de la cultura, de la raza, de la educación, del aspecto psicológico, como algo, un idioma común. Y ellos le denominan que el cerebro emocional es quien interpreta ese idioma común. Esto va un poco con lo que decía hoy, que si bien es subjetivo, igual hay cosas que nos van a ir tendiendo a orientar hacia lo mismo. Las líneas que se observan en la sonrisa entonces van a formar ese lenguaje universal y variando la disposición van a obtener distintos resultados. Hablan de líneas rectas como líneas que dan más agresividad o líneas curvas que dan flexibilidad y dinamismo al individuo, y diferencian en 4 tipos de personas, que ahí los tienen. Los términos originales de Hipócrates eran los que están arriba: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático, pero estos autores proponen estos otros 4, que es como que es más fácil de adaptar para poder evaluar a ese paciente, y lo vinculan, como decía recién, con las características dentarias. Bueno, no vamos a entrar en cada uno de ellos, pero vieron que la corriente es ver entonces cómo expresar en la sonrisa las características del paciente, tanto en la forma como en su disposición, en el plano horizontal y en los ejes verticales de cada pieza. Bueno, con el análisis de perfil. El perfil se evalúa midiendo un ángulo que se forma por 3 puntos, que son el labela, subnasal y hipogonio, y se clasifica en recto, cóncavo o convexo. En nuestros pacientes podemos normalmente observar perfiles convexos por el producto de la dentación y la falta de soporte de los tejidos peribucales. No siempre es así, van a haber casos quizás de un paciente joven con poca pérdida de hueso alveolar o mucha tonicidad muscular en los músculos peribucales y en los labios, y bueno, eso puede hacer que el perfil no sea del todo cóncavo y quizás generar un desafío aún mayor en la etapa de la construcción de la prótesis. Pero normalmente nos vamos a enfrentar a un perfil convexo y luego vamos a ver alguna imagen de cómo queda restituido ese perfil. Y para evaluarlo también tenemos estos otros elementos. Tenemos que considerar el ángulo nasolabial, que va a ser restituido en la etapa de rodetes, que debe tener ciertos parámetros para considerarse estéticos, que bueno, varían en hombres y mujeres. Y otro elemento que se plantea para la evaluación del perfil es la línea estética, la línea E de Ricketts, que es una línea que pasa de la punta de la nariz en la parte exterior, la parte más externa del mentón, de perfil, y nos dice en qué posición deben estar colocados los labios, siendo el labio superior a 4 milímetros y el inferior a 2. Esto nos da una idea de qué maxilares puede estar en discrepancia y cuál no, y bueno, orientarnos más hacia esa construcción. Si entramos un poco más en el aspecto dentolabial, ya nos vamos un poco del rostro y vamos a pensar un poco más en los labios y en los dientes. Ahí vamos a ver, entre otras cosas, algunos aspectos a evaluar, que son la exposición del diente en reposo, el análisis de la sonrisa en general, tanto del ancho como del corredor, la exposición dentaria durante la sonrisa. También se habla mucho de las proporciones dentarias, y bueno, por supuesto de todo lo que sería plano de orientación, futuro plano de oclusión, que se evalúa en este aspecto. La sonrisa. Bueno, hoy ya hablamos de sonrisa y de lo importante que es, y se han propuesto clasificaciones para determinar si una sonrisa es de posición alta o medio o baja de las superficies dentarias. Esta es una clasificación bastante clásica, donde se ve que una sonrisa de tipo alta es cuando se muestran todas las piezas dentarias, incluyendo alguna banda continua de tejido gingival. Y lo mismo, bueno, media 75 a 100 y baja menor a 75. Existen otras que se basan en, por ejemplo, la exposición de las papilas interdentarias, la exposición de la mucosa y no la exposición dentaria. Pero bueno, básicamente
Esa sería la forma de clasificarla. En el desdentado, cuando estemos en la fase de diagnóstico, puede resultar difícil evaluar estos, así que en realidad esto es un aspecto que evaluamos más que nada en la etapa de rodetes, y bueno, por supuesto luego en la prueba. Una conducta importante podría ser, o de valor podría ser, evaluar la sonrisa también en la prótesis en uso, y considerar que además la sonrisa tiene que tener ciertas características, como ser que el plano incisivo debe seguir una curva convexa, que es esa denominada curva de la sonrisa, que tiene que tener un paralelismo con la concavidad natural del labio inferior cuando el paciente sonríe. Eso es uno de los elementos que podemos considerar. No siempre sucede, hay pacientes que van a ver que sonríen y tienen las características de asimetrías durante la sonrisa, o particularidades que hacen que no suceda, pero lo ideal para percibir estética sería eso. Por otra parte, cuando el paciente sonríe y pronuncia la letra E, se dice que los dientes superiores son los que deben ocupar la mayor cantidad de lo que se expone durante la sonrisa entre los labios. Se habla de un 50 y un 80%, entre un 50 y un 80%. Esto en los desdentados, o en los pacientes más bien, mejor dicho, en los pacientes de más edad, normalmente no se produce porque todas estas características que vieron ya antes en otros teóricos de cómo se alteran los tejidos faciales y cómo el paso de los años genera sus consecuencias en el rostro, hace que normalmente se empiecen a mostrar más dientes inferiores. Y todo esto empiezan a ver cosas que tenemos que ir considerando cuando estemos construyendo luego la prótesis. Muchas de estas cosas ya las vieron en el teórico de registros. En cuanto al concepto de la sonrisa, tenemos que considerar también el aspecto dinámico. El aspecto dinámico me refiero a que únicamente, no le podemos pedir únicamente al paciente que sonría y verlo en la sonrisa en estática, sino que debemos generar en lo posible un diálogo, y en lo posible que el paciente exprese una sonrisa espontánea, porque esa es la sonrisa que nos va a permitir evaluar correctamente qué exposición dentaria tiene y qué es lo mejor para ese paciente en cuanto a, fundamentalmente, a tamaño dentario, exposición. Bueno, otro elemento que tenemos que tener en cuenta durante la sonrisa es el corredor vestibular. Esto sé que lo vieron, pero bueno, mencionar, simplemente recordarlo, que debe estar presente, que cuando el corredor vestibular no está presente o es muy pronunciado, se ve sumamente estético, entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de la construcción y también a la hora de la evaluación, si, por ejemplo, de una prótesis en uso, y contemplar qué cambios podemos implementar en ella también. En esto simplemente a modo informativo, porque en nuestra área mucho no lo tenemos en consideración, porque contamos con dientes de stock que en cierta medida ya tienen establecido esto, pero algunas cosas las podemos tener en cuenta después en la selección. Normalmente la proporción que se considera como dentaria de ancho largo, que se considera más estética, es la de 80%, es decir, que si nosotros tenemos un rango de entre 75 y 85% de ese diente incisivo central, lo vamos a ver como estético. También se han planteado otras relaciones entre dientes que permiten establecer, primero que nada, establecer tamaño y establecer relación entre cada diente entre sí, con por ejemplo, qué relación tiene el del incisivo lateral y el canino con el central, y bueno, de esa manera ir aproximando a los parámetros ideales cuando construimos una sonrisa. Es cierto que en prostodoncia, como decía, tenemos dientes de stock ya con ciertas dimensiones que no podemos modificar en muchas medidas, pero bueno, igual es bueno recordarlo y luego vamos a ver por qué. En la exposición dental en reposo, bueno, esto también ya lo estuvieron viendo cuando establecieron los planos de orientación. Bueno, obviamente la exposición varía mucho, se dice que entre 1 y 5 milímetros, y va a depender del sexo, de la edad, de los labios, las características labiales del paciente, como ya mencionamos. Con la edad, normalmente la exposición, como dije hoy, es menor, tanto en la sonrisa como en la exposición en reposo, porque por todas las mismas causas, digamos. Y bueno, en cuanto, ahí vemos como, por ejemplo, en la edad, decían del indicador, ahí, como en la edad va disminuyendo significativamente lo que se expone en reposo, y como también las mujeres suelen mostrar más que los hombres. Todas cosas que nos van a ir orientando
para ir construyendo nuestra rehabilitación. Bueno, voy a frenar un minuto, y acá quería ver si veníamos bien, si me escuchan bien, y vamos a entrar un poquito más en alguna imagen y en la construcción en sí. ¿Todo bien? Se escucha muy bien. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Entonces, si ya nos salimos un poquito del diagnóstico, yo sé que mencioné muchas cosas de la construcción, pero es difícil separarlo, es más bien por un tema de cómo explicarlo, pero si volvemos un poco salimos un poco del diagnóstico, vamos a la construcción, vemos que ya desde la etapa de impresiones estamos, en definitiva, influyendo en el resultado estético final de nuestra prótesis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos nuestro sellado periférico, vamos a estar generando un volumen en sentido, en sentido, sí, del ancho, perdón, que puede generar un abultamiento si se hace en exceso. Y ahí es necesario entonces, cuando lo estamos realizando, evaluar que una vez logrado nuestro sellado periférico, esa odiva agregada en el margen de la cubeta no genere un abultamiento ya de los tejidos, o sea, trabajar eso o ser críticos en ese momento. En la etapa de rodete, entonces, ¿en qué momentos vamos a estar trabajando con la estética? Bueno, ya hablamos de la plenitud facial, ahora vamos a ver alguna imagen. En la etapa de planos de orientación, por supuesto en la restitución de las relaciones intermaxilares, como la dimensión vertical, que restituye ese tercio inferior de cara. Y todos estos elementos también luego van a hacer que pasemos a la selección y disposición de los dientes artificiales, que es un capítulo más. En este momento de etapa de placas de registro, ya vieron toda la etapa de evaluación fonética que se hace en el momento de la evaluación de la dimensión vertical, para evaluación del espacio libre interoclusal. La evaluación fonética también es importante para evaluar, por ejemplo, la posición de ese rodete superior y permitir entonces corroborar estética y función, y la correcta longitud de ese rodete, por ejemplo, utilizando el fonema F. Si ese rodete está adecuadamente conformado, va a permitir que el labio inferior, hay un micrófono ahí, se apoye correctamente con el rodete, sobre el rodete superior, y permitir, por lo tanto, la correcta pronunciación. Acá vemos una imagen donde vemos ya cómo se restituyó la plenitud facial y la dimensión vertical, cómo se logró borrar esas arrugas peribucales, darle soporte al labio, y cómo ese tercio inferior de cara ya adopta más importancia en la estética y cambia completamente la apariencia del rostro. Por otro lado, acá tenemos una imagen en perfil, donde ya se restituyó el ángulo nasolabial, y bueno, con todos los parámetros que vinimos mencionando previamente, y logrando la estética en cuanto al perfil. ¿Hasta ahora alguna duda? Yo sé que muchas de esas cosas ya las mencionaron, entonces tampoco iba a entrar en cada cosa en particular, pero ¿venimos bien ahí, Pablo? No hay preguntas por ahora, Victoria. Todo bien. Bien. Entonces entramos en la selección de dientes, que es sin duda uno de los puntos, tal vez, no el más importante, pero es sumamente importante para uno como profesional cuando la va a hacer, pero también para el paciente. El paciente empieza a vislumbrar ese momento que tanto vino a buscar, que es verse con piezas dentarias, y ya cuando entramos van a ver, cuando empiecen a hacer la selección, se motiva y bueno, muchas veces ven un cambio de esa actitud de ese paciente. La selección de dientes implica básicamente ver y disponer de qué herramientas nosotros nos vamos a valer para seleccionar la forma, el tamaño y el color de esas piezas dentarias, porque es lo que se nos permite seleccionar en los catálogos que nosotros contamos. Ahora vamos a ver algunos de los catálogos de dientes de stock. Y bueno, luego, por supuesto, cómo posicionarlos en el rodete, ¿no? Nosotros ya venimos con esas referencias que vamos a respetar de las etapas anteriores. Los dientes de stock se presentan en catálogos, cada marca tiene su catálogo y su colorímetro, y como ven acá, hoy ya lo dije, lo del tema de las formas dentarias y las formas faciales. Bueno, formas dentarias se distinguen cuadrangulares, ovoideas o más con líneas redondeadas, y triangulares.
Los dientes Vita, por ejemplo, también tienen los dientes más rectangulares, pero bueno, básicamente todas las marcas tienen estas tres formas que después se vinculan justamente con esto que hablábamos hoy. Después permite seleccionar en dimensiones, ahí tenemos las tres dimensiones que tienen todos los catálogos, y es el ancho mesiodistal de todos los caninos, nos da la altura gingivo-oclusal y el ancho también del incisivo central. Ese es un dato que también tenemos y que podríamos considerar si tenemos alguna duda en cuanto a una elección de uno u otro. Ahora, luego lo vamos a ver. Bueno, podemos contar con guías para la selección, digamos, guías que ya tengamos, o sea, que nos orienten un poco más en la selección, porque pensemos que estamos de cero, que tenemos un rodete, y que ese rodete lo que tiene sí son las referencias de plenitud, o sea, que nos va a dar la posición, y la referencia del plano de orientación, que nos va también la posición en sentido gingivo-oclusal, pero necesitamos conocer o determinar qué dimensiones van a tener, y qué forma ni qué hablar. Entonces, podemos tener algunas guías para esa selección, como ser, por ejemplo, piezas dentarias extraídas que el paciente conserve. Esto nos puede orientar en la selección del tamaño y de la forma, no así del color, por la deshidratación que esto sufre. También podemos contar con radiografías que el paciente también traiga, más bien para ver las líneas de dientes, más bien para la forma sería. Piezas dentarias remanentes en boca, que se vayan a extraer o no, podemos ser, por ejemplo, una prótesis inmediata. Modelos diagnósticos previos a esa pérdida dentaria. Fotografías que el paciente conserve y traiga y nos diga, bueno, quiero tratar de imitar lo más posible cómo eran mis dientes. Esta paciente que está acá arriba, la van a ver ahora en los videos, nos trajo esta foto, y bueno, muchas veces las fotos no son muy nítidas, hay que tratar de pedirle que sean fotos lo más de cerca posible, pero puede dar una idea de las características de los dientes de esas personas y también de su disposición. Y bueno, fundamental evaluar la prótesis en uso, tanto desde el punto de vista de consultar al paciente qué es lo que considera esa prótesis, es decir, que haga su evaluación, y por otra parte, la evaluación que nosotros vamos a hacer sobre la prótesis, es decir, si nosotros consideramos que debemos realizar un cambio porque no la consideramos estética, o que probablemente, o que no, o que queremos copiar alguna de las características porque creemos que armoniza con el rostro. Bueno, esas dos cosas Victoria, son... Sí. perdón, hay una pregunta de Carolina Casoni que dice, ¿hay algún criterio para elegir la calidad de los dientes artificiales y en qué nos basamos? Bueno, eso ahora más adelante vamos a mencionar alguna cosa de los materiales. Hoy en día, no me quiero adelantar un poco, pero hoy en día la mayoría de los dientes que utilizamos, los dientes que utilizamos en prótesis removible son dientes acrílicos, de resina acrílica, y la composición de una marca, o lo que sería calidad, supongo que va a la pregunta que nosotros damos como esa opción de calidades, pero no sería tanto calidades sino el costo. El costo a veces no va tanto en cómo está confeccionado ese diente, porque puede que sea de la misma forma, con los mismos enlaces, no voy a entrar en lo químico, pero puede que sea muy similar, pero a veces la estética puede ser un tanto diferente, las formas disponibles, los tamaños también, y los colores, y eso obviamente puede haber una variación en algunas características de la resina acrílica de un diente más económico y uno mejor, como ser un Vita y un Bipi, por ejemplo, pero bueno, en realidad la realidad es que en nuestra clínica lo seleccionamos muchas veces por un tema más bien económico, y si el paciente puede afrontar, siempre vamos a elegir esos dientes más o intermedios en costo, o los que son de líneas más caras también, porque son más lindos, y bueno, y en realidad de propiedades algunos son mejores. No sé si se contesta. Yo creo que sí, que está bien contestada. Estoy esperando. Sí, dice que sí. Bárbaro. Bueno, y por último mencionamos acá los familiares. Eso a veces hay pacientes que les dicen, yo tenía los dientes de mi hija. Bueno, puede ser una guía más. Yo qué sé, de repente que concurra con la hija o con el hijo y ver, evaluar, pero sería como algo más secundario. Pero existe y pasa y a veces lo piden.
Entonces, en cuanto a la forma, ya hoy hablamos de cómo las clasificaba Leon Williams y cómo las relacionaba con la forma dentaria. No hay una corroboración, no se corroboró estadísticamente que esto sea así. O sea, algunos estudios hablan de un 60%, otros menos, pero sigue siendo la guía que hoy normalmente utilizamos, porque también es importante además la forma como los coloquemos los dientes, y normalmente vemos que todos los catálogos tienen, como dije recién antes, las 3 formas, que ahí se ven. Acá tenemos los Vita que tienen los dientes rectangulares, y bueno, en base a esas 3, 4, vamos a ir eligiendo de acuerdo a la forma facial. Fruge y Fisher son 2 autores que hicieron una serie de artículos que van a ver que tienen un poco que ver con lo que hablamos del visajismo. Ellos hicieron creo que alrededor de 5 artículos donde hablaban de cómo vincular o cómo las características de sexo, de edad y personalidad de la persona se vinculaban con la forma, el contorno y cómo se colocaban esos dientes anteriores. O sea, ellos consideran que eso tiene que identificarse con esas características de la persona, cómo se caracteriza también, cómo se viste y otras características personales. Entonces clasificaban a individuos en edades jóvenes, en edades medias o adultos, y eso hacía que la forma facial, por ejemplo, se vea determinada que, por ejemplo, los pacientes con dientes, con edad más avanzada tengan dientes más cortos en sentido gingivoclusal por el desgaste que se produce naturalmente. En cuanto al sexo, los pacientes de sexo masculino, dientes más cuadrangulares, dientes más redondeados, los pacientes de sexo femenino. Y también lo vinculan con las otras características que seleccionamos, que ahora las vamos a ver. Y va de la mano un poco con lo que decía el visajismo, esto de que las características de la persona se van a reflejar en cómo nosotros, en qué dientes seleccionamos o colocamos, y cómo lo posicionamos en el espacio. Y lo mismo, no voy a leer cada uno, pero por ejemplo, hablan de una persona dinámica que se caracteriza por ser impulsiva, extrovertida. Bueno, los ejes de los dientes, como ven, son inclinados, convergentes, y también hablan de cómo se disponen en sentido del plano incisal, y por supuesto de su forma, hablando de dientes triangulares. Estas son algunas orientaciones más que podemos concluir. Obviamente es difícil a veces determinar qué características tiene el paciente, pero ustedes están mucho tiempo con ellos y puede ser una cosa más para tener en cuenta. En cuanto al tamaño, el tamaño es tal vez un desafío bastante importante cuando nos enfrentamos a ver, primero que nada, cuando nos enfrentamos a un paciente que no tiene nada y tenemos que construir lo que nosotros creemos más armónico para él. Bueno, ahí se han propuesto muchas referencias o relaciones en lo que son proporciones de la cara con proporciones dentarias, lo que se llamaban antes las medidas antropométricas, que son más bien cosas matemáticas, pero también, bueno, relacionar estructuras faciales como la nariz, como los ojos, como el corredor bucal cuando lo construimos, todos elementos, las comisuras también se plantearon como referencias que nos van a ir orientando y acercando hacia el tamaño dentario. Algunas otras referencias hablan de qué es estético cuando nosotros vemos un diente, qué se considera estético, y hablan de que una longitud de 10, 11 milímetros es considerada placentera en un incisivo central. Entonces, bueno, todos esos elementos pueden ir jugando cuando construimos. Pero, perdón, me olvidaba el factor SP, bueno, lo mismo. Ellos hablan que, por ejemplo, que las mujeres normalmente tienen diferencias en el tamaño del incisivo lateral con el incisivo central, y no así los hombres, cuando también hablan de que los caninos deben ser más pronunciados y más grandes en los hombres para marcar esa masculinidad. Bueno, son todas cosas que se fueron como estableciendo y marcando guías, pero a la hora de elegir, nosotros, como vimos hoy, tenemos que elegir las dimensiones que tenemos en las cartillas, y son el ancho mesiodistal de todos los dientes anteriores, que es la medida que nos da la cartilla, y la altura gingivoclusal, eso a grandes rasgos. Luego también tenemos el ancho, como dije hoy, del incisivo central, pero en términos generales, las dimensiones así más claves para determinar qué dientes vamos a elegir de la cartilla son esos dos. ¿Cómo la vamos a determinar entonces?
nosotros tenemos que ir a la evaluación del rostro en la etapa de rodetes y ver qué referencias nos pueden ayudar para determinar ese ancho y esa altura de esos dientes. Si pensamos en las referencias, lo que se ha propuesto en realidad son líneas que pueden orientar a determinar el ancho total, o por ejemplo el ancho total de los incisivos, el ancho total de los 6 dientes anteriores, y bueno, ahí se han propuesto muchas, van a encontrar, si leen los textos clásicos, el SAISAR, el SAR, van a ver que hay varias referencias. Nosotros utilizamos normalmente en la clínica una que es una línea que pasa por la glabela y el ala de la nariz, que vendría a orientar a lo que sería la porción distal del canino, y por lo tanto darnos el ancho total de esos 6 dientes. También podemos utilizar la línea vertical al ala de la nariz, que sería mesial del canino, y tener una relación de lo que permitir también ver si estamos adecuados, o esa diferencia es muy grande, y bueno, ver si realmente lo marcamos correctamente. Pero bueno, en esa medida nosotros nos vamos a ir basando. En otras tecnologías, como vamos a ver después, que vamos a ver algunas características y introducir simplemente lo que es la planificación digital, lo hacen de forma diferente, porque ellos fundamentan que el incisivo central debe ser determinado primero en cuanto a tamaño, y luego en base al espacio, que sí igual usan referencias faciales, dejarle el espacio a los restos de los dientes. Entonces primero se enfocan en determinar ese tamaño dentario con las proporciones adecuadas, como hoy vimos hace un rato, cuando hablamos de proporciones dentarias. Entonces tenemos hasta ahora la línea de los caninos. Vamos a marcar también la línea de la sonrisa, que nos va a dar la altura gingivo-oclusal. Y ahí tenemos muchas opciones que podemos encontrarnos cuando vamos a marcar esa línea de la sonrisa. Ya estuvimos algo mencionando hoy, el tema de la longitud, la tonicidad labial, la extensión que tiene la sonrisa cuando el paciente se le pide que sonría, qué tanto se desplazan los tejidos, o sea, qué tanto visible es el rodete. Y también podemos encontrar asimetrías, como es en este caso, que ven que la sonrisa es totalmente asimétrica. Les va a pasar bastante. También nos podemos encontrar con un caso como este, que después va a dar ciertas dificultades técnicas, y también va a dar dificultades a la hora de colocar las piezas dentarias, porque como ven, lo que muestra es la placa de articulación. Y nosotros vamos a enfilar sobre esa placa de articulación, porque esa paciente tiene una reabsorción muy poco pronunciada, entonces eso va a generar a veces que la posición de los dientes pueda no ser luego la ideal. Pero bueno, básicamente nos podemos encontrar con estas situaciones, y nosotros lo que tenemos que hacer es marcar qué tanta exposición hay. Recordar el tema de lo dinámico de la sonrisa y pedir que sonría varias veces. Voy pasando para que vean el video. Que es importante, no sé por qué no arranca, ¿no? Que el paciente no se quede en la estática, sino que le pidan varias veces que sonríe y marquen el lugar de mayor exposición durante la sonrisa. Vamos entonces a terminar de marcar la línea de la sonrisa. Ya tenemos la línea media marcada previamente, que la marcaron para tomar el registro arcofacial, la corroboramos, acuérdense de la distancia, de la posición que tiene que tener el paciente y nosotros para poder colocarla correctamente. Y bueno, con estas referencias estamos en condiciones ya de poder elegir el tamaño. Ahí pasé porque si no es muy lento, ahí está marcando la referencia a la línea del canino, ahora lo repite para el otro lado y lo ven. A veces está bueno colocar algún instrumento que permita verlo, mantenerlo más fijo, porque se suele desviar cuando hacen este movimiento. Y bueno, corroborar también la línea mesial, como dije, puede ser también de ayuda para ver si también eso se fue demasiado divergente. Bien, entonces nos va a quedar algo así. Esto es un esquema simplemente que dibujé acá. Nos va a quedar algo así las referencias, no nos va a quedar una referencia distal, ahí eso sería mesial, que lo marqué para tenerlo en cuenta simplemente. Tenemos la línea media y la línea de la sonrisa delimitada. Esto es bien esquemático, puede ser sumamente diferente y muy asimétrico, o incluso puede mostrar muchísimo menos o estar más arriba, como vimos hoy. Con estos elementos vamos a ir a la cartilla y vamos a tener que ver qué dientes se adecúan más a nuestras dimensiones. En cuanto a la línea de la sonrisa, no quiere decir que si un paciente muestra 4 milímetros, vamos a ver dientes de 4 milímetros, primero porque no hay, segundo porque
en realidad lo que queremos es sobrepasar esa línea de la sonrisa para que luego no se perciba la base protésica. Normalmente en la estética dentaria y la estética odontológica se habla de que debe existir un equilibrio entre la estética, lo que le llama estética blanca y estética rosa, o sea, que se vea los tejidos gingivales. Pero con la base protésica, recuerden que el acrílico puede verse sumamente antiestético, entonces nosotros buscamos que los dientes sobrepasen esa línea de la sonrisa, esa línea de exposición, y por lo tanto vamos a elegir dientes que superen en la dimensión a lo que nosotros marcamos. Si nos marcó 8, vamos a ir, por ejemplo, a este, un 8,4 o algo que sea un poquito más de 8. Bien, entonces tenemos esas dimensiones. Y por último, recordar que tenemos la opción de elegir el ancho del incisivo central, y recuerden lo que dijimos del dominio, que es el diente que más resalta en la sonrisa y que más impacto genera en la misma. Entonces, si tenemos dudas en cuanto a qué dimensión, tenemos dimensiones similares y tenemos que optar por elegir uno u otro, podemos ir al incisivo central, podemos también ver qué proporción tiene este incisivo en esta medida que nosotros elegimos, y bueno, también es un elemento más que podemos considerar como complementario para la selección. También podemos ver en este momento la prótesis en uso y ver si volver a reevaluar todos los elementos que vimos hoy. Bueno, nos queda la selección del color. Rápidamente el color, mencionar que tiene 3 propiedades o 3 dimensiones, se le llaman: el tono, la saturación y el brillo, y el tono sería lo que es el color específico, que es lo que si un objeto es amarillo, azul, rojo. La saturación vendría a ser la cantidad de color que hay en ese objeto por unidad de superficie, o sea, si es más azul, menos azul, y el brillo, la cantidad o la claridad u oscuridad de ese objeto. El brillo sería como qué tan blanco y tan negro, qué equilibrio blanco y negro hay en ese objeto. Nosotros vamos a contar con colorímetros como los que ven acá. Para cada cartilla van a tener uno, y en definitiva, como decía, nosotros nos enfrentamos a un paciente que no tiene ningún tipo de referencia dentaria, entonces normalmente algunos son parcialmente desdentados, pero la mayoría no tenemos referencias, o a veces los que hay no son las mejores o no queremos respetar. Por ejemplo, en la prótesis inmediata van a ser extraídos, pero bueno, nos enfrentamos a un paciente desdentado. ¿Y en qué nos vamos a basar para seleccionar el color? Bueno, en el color de los ojos, en el color del cabello, en el color de la cara, de la piel de la cara. Esto hace que logremos ubicar el color armonizándolo con todo lo que es el color los colores que se aprecian en el individuo, con la cara fundamentalmente. Pueden haber situaciones que influyan en ese color, como ser la edad, por ejemplo, o hay pacientes muy adultos mayores que vienen y les piden los dientes bien blancos, y bueno, ahí tendrán que ver cómo juegan para ver lo que hablamos hoy de las expectativas y cómo que nosotros consideramos y que ellos consideran como estético, y ver que buscamos un equilibrio. Valorar nuevamente la prótesis en uso, y por último también hay unas situaciones en las cuales, por ejemplo, en unas relaciones maxilomandibulares pueden influir en la determinación del color. Por ejemplo, si tenemos una relación de clase 2, podemos optar por colocar un color en la arcada inferior más claro para dar un efecto óptico de adelantamiento o aproximación hacia el sector anterior de esa arcada inferior. Hay otro tipo de colorímetros que estos de modo totalmente informativo y que en nuestra disciplina, por ejemplo el último, no estaría tan aplicable, pero de todas formas que los conozcan, que permiten la selección de color, en el caso de de acá arriba, en los 3 tonos, en las 3 dimensiones que mencioné hoy, y el de abajo es otro elemento que lo hace de forma digital, es un espectrofotómetro, que lo que hace es darles el color del diente o alguna restauración de cerámica, por ejemplo. Bien, entonces tenemos ciertas sugerencias para seleccionar el color. En primer lugar, la luz, y hoy hablamos de que influye directamente en cómo nosotros percibimos el color, de hecho, es como nosotros lo percibimos en nuestra retina, entonces la luz es importante a la hora de seleccionar el color. Debemos usar una luz en lo posible natural, y la luz tiene que ser general, difusa. Los pacientes que se van a atender en el nocturno, normalmente lo que hacemos es observarlos con la luz general de la clínica, y a veces no enfocar el foco directamente en la cara, sino que le dé una iluminación indirecta.
Por otro llado, también utilizar un colorímetro humedecido, porque eso permite también percibirlo diferente el color por la humedad de ese colorímetro. Alejarnos de ese paciente a una distancia que nos permita ver el global de la cara, así como cuando lo analizamos en otros aspectos, también para el color es importante. No concentrar mucho la observación en un color específico porque nos va, o en dos, porque nos va a saturar, digamos, esa observación, esa es la capacidad de observación, y bueno, normalmente no nos permite diferenciar en colores muy cercanos, por ejemplo. También permitir que el paciente se mueva en direcciones opuestas a la luz para ver cómo reflejan en los dientes, y esto que dice acá de elegir aquel que primero se nos pierda en el campo visual es lo que se llama, lo que van a encontrar en algún lado escrito como la prueba del miope, y consiste que nosotros al entrecerrar la visión, cuando tenemos por ejemplo 2 o 3 colores diferentes, podemos ver que el primero que desaparece va a ser el que más se asemeja o más se mimetiza con los colores faciales de las estructuras de la cara, y por lo tanto sería el que podríamos determinar como el color más adecuado. Acá hay un video bien rápido de la secuencia, acá ahí tenemos todo el colorímetro, que se aproxima a la cara, se ve la coloración de la cara, de los ojos, del pelo, y se van eligiendo algunos que se más aproximan, y entre esos, bueno, tanto aproximándole a la cara como aproximándole a la zona labial y luego en la boca, por debajo del labio, nos vamos a ver cuál es el más adecuado. En el otro estamos viendo la prótesis en uso y consultando al paciente qué es lo que siente con esa prótesis en uso nuevamente para verificar si vamos a hacer alguna modificación, si no, si nos vamos a aproximar. Es importante que en este momento no mostremos la selección del color al paciente con el colorímetro en mano. En el momento que el paciente va a ver el color es en el momento de la prueba de los 12 anteriores y no ahora, porque es muy difícil que el paciente pueda ver que esos colores, por ejemplo, los colores oscuros los va a ver como sumamente oscuros y siempre va a ir a elegir el blanco porque no se percibe en el global. Es importante eso y siempre lo recalcamos porque siempre vemos a todos mostrándoles la cartilla y eligiendo con el paciente a la par, mostrándoles el colorímetro en la mano. Sí, después va a tener opinión, por supuesto. Algo del material. Hoy hicieron la pregunta. A modo informativo, los dientes, perdón que se pasó, los dientes de cerámica se utilizaron durante mucho tiempo. Hoy en día, si quieren, alguno me corrige, creo que no tenemos disponibles acá en el mercado. Estos son de Vita, existen, si ustedes entran a la web los van a encontrar. Pero bueno, por las características que han mejorado tanto de los dientes de resina acrílica, estos se han dejado un poco de lado porque tienen ciertas desventajas, y en una prótesis removible total, los otros terminan sumando más ventajas que estos. Lo que se le atribuye fundamentalmente a estos dientes era que son muy estéticos por las características de la cerámica, y fundamentalmente que son muy resistentes al desgaste y por lo tanto mantienen las relaciones intermaxilares por un mayor periodo de tiempo, pero bueno, tienen muchas desventajas como ser la transmisión de esfuerzos a los maxilares y que se pigmentan, y bueno, también su versatilidad en el uso no es mucha porque hay que desgastarlos y es muy difícil adaptarlos, etc. Por eso hoy en día, como dije hoy, cuando hicieron la pregunta, lo que nosotros contamos son los dientes de resina acrílica. También se usaron en algún tiempo, se planteó el uso de la resina compuesta o combinaciones, pero la resina acrílica sigue siendo la elección, y bueno, tiene como alguna desventaja que se pigmentan, que acumulan biofilm, y que su resistencia a la abrasión con el paso de los años es bastante menor que un diente de cerámica, pero de todas formas son la elección hoy en día. Se ha logrado mucha estética porque los compactan, los hacen por capas y logran buena estética y buena translucidez, y permiten por supuesto mucha versatilidad, tanto para este tipo de rehabilitación como para provisionales, otro tipo de cosas otro tipo de rehabilitaciones que se puedan hacer, o prótesis de transición o lo que fuera, o reparaciones, bueno, permiten modificarlos y por lo tanto son los de elección. Una vez que hicimos la selección, vamos a ir al montaje. El montaje va a ser cómo ubicamos esos dientes. ¿Todo bien por ahí? Nadie tiene dudas o lo que fuera, sigo nomás. Cualquier cosa me avisas, Pablo. No, todo bien. Está. En cuanto al montaje de los dientes, el montaje es la ubicación de los dientes artificiales en el espacio y se orienta por principios mecánicos, estéticos, funcionales y biológicos.
La estética, nosotros los principios estéticos ya los determinamos cuando hicimos todas las referencias que venimos haciendo en la etapa de registros y en la etapa de selección de dientes, y lo que se debe hacer en realidad es respetar todo eso que nosotros construimos. En realidad eso es sumamente importante, porque ustedes piensen que todo el trabajo que se tomaron para restituir dimensión vertical, para establecer correctos planos de orientación, bueno, tiene que ser respetado ahora en la colocación de los dientes, tanto a nivel lo que sería incisal, pero también a nivel vestibular, no llevarlos más hacia vestibular y respetar esas referencias del rodete. Debe considerarse también la forma de los arcos basales, o sea, la forma del maxilar, como dije, las referencias del rodete, y bueno, la edad del sexo para hacer alguna variación en la disposición, y luego también relacionar cómo se relacionan los arcos basales entre sí. Individualmente, la disposición se va a hacer tanto en el plano horizontal como en el vertical, y en el horizontal podemos ver cómo, en base a cómo lo distribuimos esos dientes, vamos a dar mayor o menor curvatura, lo que sería ese plano incisal, que en realidad ya lo construimos previamente en la etapa de rodetes. Pero podríamos, si queremos darle alguna indicación, podemos en este momento darle quizás también alguna indicación al laboratorio para que lo haga. Por otro lado, en el momento de la colocación individual de cada diente, existen algunas normas que pautan cómo se deben colocar cada pieza dentaria. Nosotros podemos ya indicar si queremos alguna cosa en particular, pero normalmente cuando nosotros mandemos a enfilar, se va a hacer de forma, como sería estándar, respetando las angulaciones, que ahí ven algunas de las angulaciones propuestas para cada pieza dentaria. En cuanto a la forma de los arcos dentarios o los arcos basales, vemos cómo puede influir las características del arco en la disposición de los dientes, fundamentalmente en los incisivos, tanto centrales como laterales, y donde comienza a marcarse la curva a nivel posterior. Recuerden que también esto es una referencia que ya tenemos en realidad en la etapa, cuando construimos toda la superficie vestibular de nuestro rodete y generamos lo que era el corredor. Pero bueno, de todas formas podemos ver si queremos darle alguna posición particular en este momento. Por ejemplo, como ven ahí, con una arcada bien cuadrangular, como la posición de los incisivos es bien frontal y el que marca la curva es el canino, pero de todas formas se ve bastante de lo que sería mesial y la parte externa del canino. Entre las arcadas, la relación en una norma-oclusión, hablemos de lo que sería la norma, obviamente van a haber variaciones, pero bueno, básicamente debe haber una trayectoria incisiva baja. Esto ya es entrar un poco más en oclusión, no voy a entrar mucho, pero simplemente las líneas generales. ¿Por qué? Porque obviamente lo que no queremos que luego ocurra es una desoclusión posterior, así que vamos a generar una trayectoria incisiva baja, la confección de las llaves caninas adecuadas, y que no exista contacto a nivel anterior. Esos son los tres elementos más grandes, ya. Y bueno, una vez que viene esa etapa, vamos a la prueba de anteriores. Tampoco vamos a hablar mucho de la prueba, esto es parte del teórico prueba en boca, pero volver a rever y tener en cuenta la prueba estética de todos los parámetros que ya mencionamos hoy, evaluar nuevamente los fonemas, y por último la autopercepción. Y ahí quiero hablar de eso, que recuerden que es el momento en el cual el paciente se va a mirar. Vieron cómo ahí lo que se está evaluando no es solamente la sonrisa estática, sino también cómo el paciente emite los fonemas y qué tanto expone en esa emisión de los fonemas. O sea, se establece como lo que sería un diálogo para poder evaluar correctamente. Por último, antes de seguir con la siguiente etapa, tenemos lo que se denomina animación de consultorio. La animación de consultorio son ciertas maniobras que nosotros hacemos, o sea, en el momento de la prueba de los dientes, para darle esa naturalidad o imitar ciertas características que quizás el laboratorio no imitó porque no le dimos alguna guía, o bueno, nosotros decir, no quiero darle cierta individualidad y generar algo que no lo generé en la etapa previa. Entonces en este momento nosotros podemos darle esa individualización al caso y modificar la posición de que los dientes entre sí o en el plano o lo que fuera. Ahí tenemos un ejemplo en donde se ve la posición de los caninos como está, las laterales como
están ligeramente inclinados a distal y ligeramente sobre el central. Bueno, todo eso se busca en la animación. Tenemos también la opción de realizar caracterizaciones. Las caracterizaciones son técnicas que buscan justamente brindar todavía más naturalidad a esa prótesis y se clasifican en las que se hacen en las superficies dentarias y en las superficies basales, en forma, en color y en disposición. En cuanto a los dientes, bueno, se pueden hacer, ya los dientes vieron que vienen como si fuera la raíz expuesta, digamos, pero se puede generar una pigmentación de esa raíz expuesta, abrasiones, ahora vamos a ver algunas imágenes, generar relaciones de contacto distintas, también pigmentar la dentina expuesta en los bordes incisales, algunas manchas, y ahí lo vemos, cómo podemos armonizar con esto ya casi. Yo lo vi en un paciente que lo pidió cuando empecé en la cátedra, pero ya hoy en día es algo que prácticamente es difícil de ver, porque hoy en día la estética ya esas cosas no se ven mucho, pero puede aparecer pacientes que quieran ese tipo de cosas, o, bueno, como ven acá, cómo se pigmentan los bordes incisales para simular y imitar lo que son los dientes naturales. Estas fotos son extraídas de una página web, no son nuestras, pero bueno, también cómo se pueden hacer fisuras. Ahí se ve también caracterización de la base, donde se ve, por ejemplo, graneado gingival, las eminencias radiculares, que a veces se pueden utilizar. Nosotros en la clínica normalmente no las hacemos por un tema de higiene, pero bueno, es algo que se hace mucho. La parte de acá vemos el acrílico transparente para la parte palatina, que también es una herramienta que se usa para tratar de, como sería, ver un poco más natural el color de la base, que se disimule un poco más. Y bueno, acá también este colorímetro que ven acá, esta foto me la pasó la doctora Rodríguez como otras, así que ya aprovecho a agradecerle. Esto es un colorímetro que había hecho el doctor Fuentes, que es un ex catedrático nuestro, pero bueno, como ven acá existen otros, que eso ya sería más industrial, ¿no? Pero esto era uno que había hecho para ver justamente cómo elegir la base. Entonces también podemos adecuar un poco más el color de la base, que como dijimos hoy, suele verse antiestético cuando el paciente sonríe. Entonces podemos darle un poquito más de individualización. Bueno, con esto terminamos en realidad todo lo que sería la parte convencional o cómo nosotros procedemos. La que queda ahora simplemente es darles una idea de cómo es la planificación digital y el diseño digital de la sonrisa, que es algo que se introdujo en el programa ahora últimamente. Y bueno, algunas cosas de digital las van a ver después en un teórico particular. Esto es una introducción. Si tienen alguna duda se le plantean a Pablo y me frena y se las contesto. Entonces, la planificación digital lo que busca, y ahí vemos la definición, o sea, en realidad en qué se basa, es que utiliza todas las herramientas digitales, como ser la fotografía y el video, y las considera como elementales para analizar y documentar todos los casos y establecer una correcta comunicación con el paciente. Se basa en lograr una interdisciplina, en establecer la educación y la predictibilidad del tratamiento, porque permite que el paciente ya pueda visualizar el resultado final de su tratamiento antes de recibirlo, en definitiva, en su primera o segunda consulta. Entonces, el objetivo de este diseño digital de la sonrisa es generar una rehabilitación que se adapte a la estética. Se genera esa estética o se planifica esa estética de manera digital, y luego se ve qué es lo que hay que hacer en cuanto a la estructura, la biología, la función, y adaptar todo eso para lograr esa estética que es lo que se busca en definitiva como resultado final. Estos softwares hay muchos hoy en día. El original de diseño digital es el de Coachman, hay otro más también bastante de la misma época de él, pero bueno, lo que se basa en realidad es un protocolo fotográfico, como vemos acá, fotos de frente, fotos de perfil, foto intraoral y foto 12 horas, en las cuales nosotros vamos a poder superponer nuestro diseño. Y el diseño, hoy ya algunas de estas imágenes la vieron, sigue muchos de los parámetros que hoy mencionamos. Proporciones dentarias individuales y proporciones dentarias entre sí, relaciones con las estructuras faciales, línea media como punto de partida, la exposición del margen gingival, las papilas interdentales, perdón, la exposición dentaria en total,
Y una vez que se diseña y se planifica esa restauración, se ve como se ve acá, superpuesta sobre lo que el paciente tenga. Ahora vamos a ver cómo se vería, por ejemplo, sobre una prótesis total en uso, o el rodete del paciente, que con las referencias como nosotros la vimos hoy. Y ese diseño se transforma luego en un archivo, que es llamado archivo STL, ya muchos deben conocer de estas cosas, y se obtiene luego a través de ese archivo un modelo físico, que es un modelo que se obtiene mediante impresión 3D. Eso es lo que busca es poder trasladar lo que se planificó al paciente en la clínica en esa primera o segunda, digamos, sesión. Se hace una llave de silicona, como ven ahí, y eso con determinados recortes se prueba en el paciente y se graba un video que el paciente luego va a visualizar y va a permitir que el paciente se vea, no en un espejo, sino se vea cómo esa sonrisa que fue creada se adapta a su forma de hablar, a toda su expresión, que se trata de hacer un video bastante extenso y seleccionar para que se pueda visualizar correctamente. Acá vemos cómo se podría aplicar en una prótesis en uso. Por ejemplo, o sea, el hacer el diseño y superponerlo luego con una especie con un mock-up, o con otras herramientas que tampoco voy a entrar, que probablemente lo vean después en el teórico de digital, como la impresión de una estructura, como si fuera una placa de registro con los dientes ya para probar ese diseño, por ejemplo, porque como ven ahí se superpone con la prótesis y bueno, a veces no es fácil probarlo. No sé si más o menos queda claro, la idea es simplemente un pantallazo. Y bueno, por último, ver que también esta tecnología nos permite lo que ellos denominan Smile Donator, que es trasladar la sonrisa de una persona a otra. O sea, eso que hoy decíamos de que el paciente quiere los dientes del hijo o de la hija, bueno, en estas formas es sumamente fácil porque es simplemente contar con esa biblioteca, con esos escaneos intraorales y bueno, simplemente trasladar y adaptar a ese paciente, por supuesto. Así que en términos generales eso sería lo que es el diseño digital. No sé si les quedó claro, capaz que fue un poco rápido, pero la idea es simplemente darles una idea. Y bueno, para terminar el teórico, simplemente 3 frases que escribí, pero bueno, en definitiva que la estética se encuentra involucrada en todo el proceso de la confección de la prótesis, desde el diagnóstico hasta la terminación, que el objetivo justamente es buscar la armonía dentofacial, como vimos hoy, siguiendo todos estos parámetros que los vamos a adaptar e individualizar el caso para brindar la restauración lo más natural posible, y que la selección de dientes, su disposición y ubicación, en conjunto con los otros elementos como la conformación de la superficie pulida, van a constituir la estética de ese tercio inferior de cara y por lo tanto lograr esa armonía dentofacial. Bueno, no tengo más nada creo para agregar. Escucho si tienen alguna duda, y acá tienen la bibliografía, y bueno, por supuesto que el teórico queda grabado, así que después pueden acceder a ella. Pablo, no sé si querés. No, Vicky, recién estoy preguntando en el chat si tienen preguntas. Es el momento de hacerlas. Me animo a decirte en nombre de todos, preciosa la presentación y súper actualizada. Están diciendo que no, que gracias. ¿Todo bien? Bueno. Bien, entonces damos por terminada. Cualquier cosa, igual, por supuesto, a las órdenes por los foros o lo que sea en la plataforma, por si se les ocurre después, o lo ven después si se les ocurre.